no sé si lo han pensado, pero decirle paciente a una paciente embarazada, ahí mismo caí yo. No sé qué tan lógico sea, el embarazo es un proceso fisiológico, es como la pubertad. No, porque algunas personas no necesariamente van a estar embarazadas, pero la mayoría de las personas van a pasar por la pubertad, a menos que tengan un problema. Me estoy yendo por las ramas. Entonces, lo importante es el concepto de que el embarazo tiene una serie de procesos que son fisiológicos, esperables, y eso nos ayuda a conocerlo, saber qué es lo que se está saliendo de ese proceso fisiológico. Ya tenemos hormonas que participan, la beta-HCG, la prostaglandina, en el trabajo de parto, la progesterona, el estrógeno, en la mantención sobre todo de la quiescencia uterina, el progestágeno, la progesterona, que hace que el útero se quede quieto y aguante tanto rato creciendo y creciendo y creciendo. Tenemos cambios anatómicos del útero, participa la prostaglandina, los corticoides entre medio, tenemos cambios bioquímicos de laboratorio, etcétera. Y los vamos a ir viendo uno por uno para entender más o menos qué es lo que podemos esperar en una embarazada y no asustarnos, ya, y también no asumir que algo es normal cuando es patológico. En el útero va a aumentar la autoridad uterina, está creciendo porque hay un feto adentro. Aumenta el flujo sanguíneo para alimentar ese feto, hasta un 20% del gasto cardíaco llega al útero en el tercer trimestre. Tenemos el signo de Chadwick en la vagina, que es la coloración violeta, y también descienden un poco los fondos de saco posteriores. Las mamas crecen de tamaño, aparecen estos corpúsculos de Montgomery, todo se tiñe más cafecito, aumenta la contractilidad del útero también. Esa contractilidad hace que se aprieten los vasitos, eso se llama ligaduras vivas. Entonces en el parto, para producir hemostasia, la contracción uterina misma aprieta los vasos para que no sangren, es muy bonito. Estrías por el crecimiento y aumento el tamaño del útero, ¿ya? En el fondo eso sería como los cambios a nivel local del útero. En lo cardiovascular, claramente va a aumentar la volemia para poder alimentar dos en vez de una, ¿cierto? Lechos de volumen sanguíneo, aumenta en el fondo el eje renina-angiotensina, disminuye la resistencia vascular periférica, y eso por la placenta, y es lo fisiológico. En la preeclampsia no baja esa resistencia vascular periférica. Ojalá puedan ver un video de preeclampsia si es que lo llego a subir, porque planeo hacerlo, porque en el fondo lo que sucede es que la placenta, que debería hacer vasitos de baja resistencia, se queda con vasos de alta resistencia, y eso sube la presión. Ya también tenemos hipertrofia, soplo fisiológico hasta en un 90%, y aumento de la frecuencia cardíaca, todo para aumentar el gasto que va a responder a las necesidades del fetito. En lo respiratorio se dilatan como los fosas nasales, asciende el diafragma, eso hace que disminuya la capacidad como residual, pero no la total, ¿ya? Aumenta el volumen corriente, va a respirar más rápido y eso va a hacer que bote más CO2, ¿ya? Y al botar más CO2 se va a producir la alcalosis respiratoria. Va a aumentar el diámetro del tórax, se va a relajar el músculo liso bronquial, eso nos va a ayudar con las pacientes asmáticas, por ejemplo. Entonces, si una paciente asmática va a mejorar en el embarazo, y es algo esperable, pues, ¿viste? Ustedes quizás no lo habían pensado y se hubiesen sorprendido, ahora lo conocen. En lo gastrointestinal aumenta la salivación, eso disminuye un poco el esmalte de los dientes, disminuye el vaciamiento gástrico, ya todo anda más lentecito. Es mecánico porque el útero aplasta, y también por hipotonía, ¿ya? Del esfínter esofágico inferior se produce reflujo gastroesofágico. Las pacientes están con mucho reflujo hasta el final del embarazo, entre cosas mecánicas y cosas más químicas. Colestasia porque la vesícula se pone floppy, bien floja, y empieza como se contrae menos. Y al contraerse menos, botar menos, empieza a haber estasia y se forman más cálculos, ¿ya? Todo esto también se puede transformar en patología con prurito después de las 20 semanas, y ahí tenemos la colestasia intrahepática, que da para otro video. En lo urinario aumenta el flujo plasmático renal, aumenta el tamaño renal, se dilatan los uréteres, se dilata la pelvis renal. Esto por estasia, ¿cierto? La progesterona relaja todos los músculos lisos, no solo el del útero, entonces tenemos relajación a nivel de la vesícula, tenemos relajación a nivel de la vía urinaria, entonces tenemos como más riesgo también de éstasis y de infecciones urinarias. Aumenta la reabsorción de sodio, ya les dije que aumenta el flujo plasmático renal, la BFG y la filtración de proteínas, de glucosa, y con todo eso baja mucho la CREA. La CREA en las pacientes embarazadas, se van a fijar, siempre está en 0, y algo, 0,4, 0,6. Es bastante menor una paciente en embarazada.
La diabetes puede empeorar en el fondo, sobre todo segundo y tercer trimestre, por el lactógeno placentario y los corticoides. Y además el hormonal, ¿cierto? La beta-HCG hace un efecto similar a la TSH y nos puede producir un aumento transitorio de las hormonas tiroideas. Ya aumenta el total, el libre se mantiene igual porque los transportadores también aumentan. Entonces aumentan las hormonas, aumenta el transportador y el libre, que es el que produce el efecto, está igual y por lo tanto no deberíamos tener síntomas de tirotoxicosis, ¿ya? La placenta va a aumentar el GnRH, que va a estimular la FSH, la LH, para que tengamos más estrógeno y progesterona, que está cumpliendo rol importante en el embarazo. Si voy muy rápido, recuerden ver este video de nuevo o al 0,8. En lo metabólico vamos a tener un aumento de peso esperado. Va a aumentar la demanda de nutrientes, las pacientes van a comer más y es fisiológico. Por favor, no las reten ni se les ocurre, es parte de lo fisiológico y esperable, pero eso sí, hay un cierto grado de peso que debemos como vigilar que no se suba más, ¿ya? 7 a 10 kilos en una paciente con sobrepeso, ¿cierto? No más de 7 kilos una paciente obesa. Eso lo van a ir viendo en sus guías de Ministerio de Salud pertinente a cada país, ¿ya? Pero hay unas guías que recomiendan cierta alza de peso, ¿ya? Tanto porque come, aumenta el apetito, como porque también aumenta la cantidad de líquido, ¿ya? Aumenta los triglicéridos y aumenta también el perfil lipídico, lo cual también es fisiológico, así que de nuevo no vayan a retar a la embarazada por esas cosas, ¿ya? Hay hipertrofia de células beta en el primer trimestre, que baja la glicemia, y después está el lactógeno placentario, que aumenta la glicemia en segundo y tercer trimestre. Eso también es fisiológico, a menos que se trate de una diabetes gestacional o pregestacional. Eso también da para otro video. En lo hematológico, si bien aumenta la volemia y los glóbulos rojos, se diluyen estos glóbulos rojos en el aumento de volemia, por lo tanto tenemos valores más bajos de hemoglobina. Entonces, en el segundo trimestre podemos llegar a tener 10,5 y en el 1 y el 3 podemos llegar a tener valores de 11 de hemoglobina de corte para diagnosticar anemia. Aumentan también los glóbulos blancos, podemos tener hasta 15.000, incluso 25.000 en el puerperio inmediato. Tenemos un estatus procoagulabilidad, aumentan los factores de coagulación, por lo tanto las trombosis son más probables en la paciente embarazada y en la puérpera. Y también aumenta la eritropoyetina porque, como les digo, aumenta la producción de glóbulos rojos. Si nosotros tenemos un valor menor de hemoglobina de corte, no es porque baje la producción de glóbulos rojos, sino porque además subió la volemia. Es como tener un jugo, ¿cierto? Y diluirlo en más agua y va a quedar menos concentrado. Los glóbulos rojos no es que sean menos, sino que no están tan concentrados porque aumenta el aumento de volemia es mayor al aumento de glóbulos rojos, ya entiéndanlo así. Hay cambios de piel, ya, porque en el fondo hay cambios en la pigmentación, en el fondo de la línea alba, hay una hiperpigmentación con estrías y líneas en el abdomen. También tenemos el famoso melasma, que son puntitos que salen en la cara. Se hiperpigmentan todas las cicatrices. Eso puede ceder o no después del embarazo, así que ahí la piel igual como que muy bien no la pasa, ¿ya? La vulva también se puede hiperpigmentar y también va a ser más fisiológico. El músculo esquelético, el punto de gravedad se va hacia anterior. Ahí traté de dibujar la famosa marcha de pato de la embarazada, que trata de compensar con lordosis y es bastante malo al final para su espaldita. Hay dolor de espalda, es bastante común, y muchas veces yo he visto en la urgencia, me tocó ver pacientes que llegaban consultando por lumbago, así que es común. Plasticidad neuronal, sí, hay cambios importantes a nivel neuronal del núcleo supraóptico, que aumenta la producción de oxitocina. Yo no sé por qué disminuye si aumenta la producción de oxitocina. Hay resistencia a la leptina, por lo tanto hay más hambre. Yo les estaba comentando que aumenta el apetito y el aumento de peso es fisiológico. Hay un cambio del set point de temperatura. Hay cambios mismos a nivel de conductuales, ¿no es cierto? Tiene menos capacidad de respuesta al estrés. Es como una conducta un poco más agresiva incluso. De nuevo, todo esto es fisiológico, entonces por favor no le hagamos bullying a las pacientes que notemos que en su proceso de embarazo, si las conocemos de antes, tienen una menor tolerancia al estrés, parte de los cambios, ¿ya? Está el mom brain o el baby brain, que son cambios cognitivos que se producen. Hay poda neuronal, las pacientes se pueden estar olvidando de ciertas cosas, sobre todo de su salud personal, con tal de velar por el bien de la guaguita y no de ellas. Lamentablemente, una forma evolutiva de hacerse cargo de este ser que no se puede hacer cargo de sí mismo.
Ya, así que es súper importante considerar el modelo ecosistémico y cuidar a la mamá y a su bebé, y recordarle a la mamá que para que su guaguita esté bien, ella también tiene que estar bien y que no se deje de lado. Gracias por prestarme atención del principio al final. Mucha gente mira a huevo el embarazo fisiológico, pero es súper importante para entender lo esperable y lo que no. Se los pueden preguntar siempre en su rotación de obstetricia y es importante tenerlo presente. Que estén súper bien, vean más videos de mi cuenta, suscríbanse al canal y nos vemos para la otra.